Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Ya andamos por aquí, jóvenes. Vamos a esperarnos unos 3 minutos mientras llegan los vecinos. Está bien. ¿En qué nos quedamos, jóvenes? Según yo, en suma de vectores. Suma de vectores, ¿verdad? Estábamos viendo los videos, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Deje ir quitando esa parte donde son suma de vectores. Hoy vamos a hacer una pequeña evaluación de 5 minutos. Entonces, va a ser muy sencilla. Hola y bienvenido. Vamos a partir mientras se van integrando, todavía somos 32, todavía nos faltan algunos. A otro video de Matefácil. En este video vamos a empezar un nuevo curso. Un curso se llama cálculo en varias variables o cálculo multivariable. Es exactamente lo mismo. La idea esencial es que se van a desarrollar los conceptos que usualmente se utilizan en cálculo, como las derivadas, las integrales, la continuidad, los límites y todas esas cosas, pero ahora utilizando más de una variable. Vamos a empezar hablando acerca de los requisitos que son necesarios para entender un curso de cálculo vectorial. Como requisito, pues bueno, el principal es cálculo de una variable, tanto cálculo diferencial como cálculo integral. Más específicamente, ya entender el concepto de lo que es una función de variable real, cosas como dominio, rango y gráfica. Esto principalmente porque también hablaremos de funciones, pero de varias variables, y muchas de las ideas que ya se han utilizado en cálculo de una variable simplemente se generalizan. Entonces es bueno ya haber dominado el tema de funciones para entender este tipo de ideas. Bueno, otro requisito es conocer las funciones elementales y las propiedades básicas de estas funciones, como son las funciones algebraicas, las funciones racionales, las funciones exponenciales, trigonométricas, logarítmicas, trigonométricas inversas y bueno, todas ellas, ¿no? Porque también se van a estar utilizando en este curso en algún momento. También saber derivar, desde luego, eso es muy importante, y saber integrar. Bueno, eso esencialmente. También habrá por ahí alguna otra cosa que es necesario dominar de cálculo de una variable, pero cuando sea necesario hacer mención a algo en especial,
voy a tratar de ponerles en la descripción del video en cuestión algún enlace a un video en el que puedan repasar un tema en específico que sea necesario que dominen. De cualquier manera, es importante que ya hayan llevado un curso de cálculo de una variable para entender el curso de cálculo vectorial. Vamos a empezar entonces el curso. Para esto vamos a empezar con el siguiente tema. Vamos a hablar acerca de lo que es un sistema de coordenadas rectangulares. Para esto vamos a repasar un sistema que ya es muy conocido por todos ustedes, que es este de aquí, que es conocido como plano cartesiano y al cual también se le llama sistema de coordenadas rectangulares. En este sistema de coordenadas nosotros tenemos dos rectas, una horizontal y una vertical. A la horizontal le llamamos eje X y a la vertical le llamamos eje Y. Donde las dos rectas se cruzan tenemos el cero, que se llama origen. Hacia la derecha tenemos los positivos, hacia la izquierda los negativos, hacia arriba los números positivos y hacia abajo los números negativos. Introducir estas dos rectas con estos números nos permite localizar puntos en el plano, asignándoles dos números que vamos a llamarles coordenadas. Por ejemplo, este punto de aquí, a este punto le vamos a asignar dos coordenadas de la siguiente manera. Trazamos una recta vertical y una horizontal y vemos la intersección con los ejes X y Y. En este caso, con el eje X vemos que intersectan el número 3 y con el eje Y en el número 2. Por lo tanto, le vamos a asignar los dos números, el 3 y el 2, y tienen que asignarse en ese orden. Primero la coordenada X, después la coordenada Y. Entonces, este punto va a ser el punto 3,2. Este otro punto, por ejemplo, trazaríamos las rectas de esta manera hacia los ejes coordenados. Entonces, vemos que la coordenada X es 1 y la coordenada Y es menos 2. Todo esto lo vuelvo a explicar aquí porque más adelante vamos a generalizar este sistema de coordenadas. Este sistema está contenido en el plano, pero también conviene tener un sistema en el cual podamos localizar puntos no solamente en un plano, sino en el espacio en general, mediante el uso de tres coordenadas. Así que estaremos utilizando este tipo de ideas, por eso es importante repasar de nuevo esto. Bueno, asociado a un punto en el plano cartesiano, vamos a tener otro concepto que es el de un vector. Un vector va a ser un objeto matemático que cumple con tres características. Tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Bueno, en este caso así es como lo vamos a definir. En realidad, un vector se puede definir de una manera mucho más general, cumpliendo una cierta lista de propiedades, pero para este curso de cálculo no es necesario tanto definir un vector en forma general, así que vamos a quedarnos con esta definición que es más bien como una definición motivada en la física. Seguramente los que ya han llevado algún curso de física han utilizado alguna vez los vectores para representar fuerzas y velocidades y pueden ver que siempre este tipo de cantidades tienen una dirección y un sentido además de su magnitud. Así que motivados con esa definición vamos a utilizar la idea de vector en un plano. Y a un vector lo vamos a representar mediante el uso de una flecha, como esta de aquí. Esta flecha es un vector. Entonces, en este vector, la magnitud es la longitud de este segmento, o sea, la longitud de la flecha, cuánto mide. Esa medida ya la obtendremos más adelante, pero bueno, de hecho se puede obtener aquí con el teorema de Pitágoras. Si dibujáramos aquí un triángulo rectángulo, resulta que esta es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo y podemos calcular su magnitud, así de sencilla. También tiene una dirección. La dirección es la recta sobre la que se encuentra contenido el vector. O sea, no es lo mismo un vector inclinado de esta manera que, por ejemplo, un vector que se encuentre verticalmente o que se encuentre horizontalmente. Entonces, la dirección lo vamos a entender como el ángulo de inclinación del vector. Y el sentido, con el sentido nos referimos hacia dónde apunta la flecha, porque no es lo mismo que la flecha apunte en esta dirección que apunte hacia la dirección opuesta, a pesar de que se encuentre sobre la misma recta. Entonces, con esas tres características es con las que definimos un vector. Cada punto del plano cartesiano se encuentra asociado con un vector. Este punto de aquí se encuentra asociado con el vector que empieza en el origen y termina en este punto. Y a ese vector lo vamos a llamar el vector con coordenadas 3,2, igual que a este punto. Con este otro punto tendríamos asociado otro vector, que sería este de aquí, al cual le llamaríamos el vector 1, menos 2.
Entonces, cuando hablemos de puntos y cuando hablemos de vectores, nos estaremos refiriendo de la misma manera a ambos objetos, o sea, con la misma notación. Tanto el punto es el 3,2 como el vector también es el 3,2. Sin embargo, sí son objetos matemáticos distintos, pero muchas veces realmente no es muy importante distinguir entre uno y otro, aunque hay veces que sí. Lo importante, la diferencia entre un punto y un vector es, como ya les mencioné, que el vector cumple con estas tres características. Bueno, entonces a un vector lo vamos a nombrar siempre con una letra y poniéndole arriba una flechita. Siempre que vean este tipo de notación, se refiere a un vector. En este caso nos estamos refiriendo al vector U, porque tiene aquí una flechita arriba. Y cuando nos refiramos a un punto solamente, pues generalmente no se le pone la flechita, sino nada más el puro nombre del punto. Ahora, nos podemos referir, por ejemplo, a este vector como el vector U y diríamos que el vector U es igual al vector con coordenadas 3,2. En el caso de los vectores, en lugar de llamarle coordenadas, se les llama componentes. En este caso diríamos que el vector U tiene como componentes 3 y A2. El 3 se llama componente X y el 2 se llama componente Y. De la misma manera, podemos ponerle a este vector otro nombre, por ejemplo, referirnos a él como el vector V, y el vector V entonces tiene como componentes 1 y menos 2. La componente X del vector V es el 1 y la componente Y es el número menos 2. Bueno, los vectores no necesariamente deben empezar siempre en el origen, como estos dos. Estos dos vectores tienen el punto inicial en el origen y el punto final aquí en los puntos que había dibujado anteriormente. Pero los vectores son objetos libres en el sentido de que pueden empezar en cualquier punto del plano cartesiano y terminar en cualquier punto. Por ejemplo, vamos a centrarnos por ahora en el vector U, que tiene coordenadas 3,2. Bueno, el vector U es este vector de aquí, pero este vector lo podemos nosotros agarrar de aquí y desplazarlo a cualquier lugar del plano, siempre y cuando lo mantengamos con su misma magnitud, su misma dirección y su mismo sentido. Por ejemplo, este vector lo podemos trasladar a cualquier parte del plano. Por ejemplo, aquí. Este vector, si se fijan, tiene la misma magnitud que este de aquí, tiene la misma dirección, porque tiene el mismo ángulo de inclinación, y el mismo sentido que este de aquí. Así que, en realidad, este vector también es el vector U. Es el mismo vector, aunque lo hayamos desplazado para acá. Lo mismo podríamos desplazarlo aquí, podríamos desplazarlo aquí, aquí o aquí, y sigue siendo el mismo vector. Entonces, un vector es libre de moverse a cualquier parte del plano y podemos seguirnos refiriendo a él como el vector con componentes 3,2. Bueno, con los vectores se pueden realizar algunas operaciones. Eso es algo muy importante que estaremos utilizando bastante. Las operaciones que se pueden realizar con los vectores son esencialmente dos, las dos más importantes. Más adelante veremos alguna otra, pero las dos más importantes y esenciales de un vector son la suma de vectores, la cual se define de la siguiente manera. Si tenemos dos vectores, el vector U con componentes A y D y el vector B con componentes C y D, vamos a definir la suma de estos dos vectores como la suma de las componentes. O sea, para calcular la suma del vector U con el vector B, simplemente sumamos las componentes X, que son A más C, y las componentes Y, que serían B más B. Y de esa manera es como se define la suma. Por ejemplo, si tenemos el vector U con componentes 2,5 y el vector V con componentes 1,3, la suma de U con B va a ser el vector con componentes 3,8, porque 2 más 1 nos da 3 y 5 más 3 nos da 8. Así es como se define la suma. Y la otra operación que es muy utilizada, bueno, importante, esencial en los vectores, es la multiplicación por un escalar. Un escalar significa un número real, porque noten que en este caso un vector no es un número real, es un par de números reales. Siempre tiene dos números separados por una coma. Más adelante veremos vectores en 3 dimensiones, en los cuales hay 3 números reales, pero en este caso un vector tiene 2 números reales, los que hemos visto hasta ahora, y un escalar se refiere a un solo número real, a los números usuales que usamos siempre, como el número 2, como el número 5, etc. Entonces, la multiplicación por un escalar se define de esta manera. El escalar K representa un número real multiplicado por el vector U,
que es este de aquí, se va a definir cómo multiplicar cada componente por el número real, o sea, K por A y K por B. Por ejemplo, si el vector U es igual al 2,5, entonces multiplicar ese vector U por 2 nos da como resultado el vector con componentes 4,10, porque multiplicamos el 2 por este 2 y nos da 4, y este 2 por el 5 nos da 10. O sea, cada componente la multiplicaríamos por 2 para obtener el resultado de esta operación. También, por ejemplo, podríamos calcular menos 5 por el vector B, donde el vector B es el que tiene componentes 1,3. Entonces, simplemente multiplicamos el número de aquí por el que multiplicar por. Vamos a dejar hasta aquí la interpretación estrictamente del producto de un vector por un escalar. Así que los invito a que vean ese video y sí. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de cálculo vectorial. En el video anterior definimos lo que es un vector en el plano cartesiano. Si se dan cuenta, jóvenes, aquí estamos trabajando por coordenadas, pero ¿qué pasaría si nosotros nos dan la hipotenusa? Sofía, ¿qué pasaría si nos dan la hipotenusa, Sofía? Tenemos que sacar los catetos. Exactamente, ¿verdad? Así de fácil. Tenemos que encontrar las componentes. Por el momento se va a determinar teorema de Pitágoras, ¿sí? Las coordenadas, las componentes, ¿sí? Y de ahí vamos a empezar a trabajar. Posiblemente ahorita voy a dejar pasar este video y nos vamos a ir a las leyes de Newton. No sé si ya se las pasé. No, ¿verdad? No. Bueno, entonces, ustedes, yo les voy a pasar ahorita las leyes de Newton, primero este video y después las leyes de Newton, y esas quiero que, si pueden ver ese video una y otra vez, para que nosotros determinemos bien los conceptos, ¿sí? Ya vimos el concepto de fuerza, ¿sí? El concepto de fuerza es muy importante, porque la fuerza es un vector. Pero recuerden que cuando nosotros agarramos y decimos fuerza es igual a 3 newton, se convierte en el módulo, en un valor, en un número, algo medible. Entonces es un escalar, pero todo junto es un vector. Eso es lo que nos debe de quedar muy claro, ¿sí? Entonces, y definimos dos operaciones muy importantes con estos vectores, que son la suma y el producto por un escalar. En este video vamos a ver cómo se interpretan estas dos operaciones geométricamente. La suma de dos vectores. Vamos a empezar interpretando la suma de dos vectores geométricamente. Consideremos, por ejemplo, los vectores U y V. U que tiene componentes 4,1 y V que tiene componentes 2,3. La suma de estos dos vectores, como ya vimos en el video anterior, simplemente se calcula sumando las componentes. 4 más 2 nos da 6, 1 más 3 nos da 4. Bueno, vamos a dibujar estos tres vectores en el plano cartesiano, como ya vimos en el video anterior. Simplemente dibujamos el vector que empieza en el origen y termina en el punto 4, termina en el 2,3, o sea, que está en el origen. Bueno, y el vector suma, entonces nos dio como resultado, termine aquí, y este de 6,4. Entonces, quiero que lo vayan dibujando ustedes en su cuaderno. Dibújenlo en su cuaderno y trazan las paralelas. Sí, trazamos las paralelas. Y de ahí vamos a trazar nuestra resultante, por favor. Nos vamos a las coordenadas 6,4 y dibujamos un vector que empiece en el origen y termine aquí. Y este es el vector. Es decir, nosotros podemos, antes de dibujar nuestros vectores, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente trazar nuestra resultante. Entonces, quiero que lo vayan haciendo, por favor. Quiero pensar que ya lo hicieron ustedes desde antes, que ya lo tienen bien hechecito. Y si se dan cuenta, seguimos teniendo un triángulo rectángulo. Si nosotros checamos esa diagonal, y como dice Sofía,
nosotros estamos considerando los catetos. Suma, el vector U más B. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es ver qué relación geométrica hay entre los vectores U y V y el vector que obtuvimos como suma. Aquí la relación geométrica que hay es la siguiente. Como los vectores son libres, nosotros podemos tomar el vector V y trasladarlo de tal manera que empiece donde termina el vector U, es decir, trasladarlo así. De esta manera hemos simplemente agarrado el vector V, lo hemos desplazado hacia aquí, lo hemos hecho empezar aquí donde terminó U, y entonces al dibujarlo, si se fijan, termina exactamente donde termina el vector suma. Bueno, eso siempre va a ser así. Siempre que tengamos dos vectores en el plano, podemos trasladar uno de esos vectores a donde termina el otro, y cuando nosotros tracemos un vector desde el origen hasta donde termina el último vector, tendremos la suma de esos dos vectores. Esto no es nada más así para dos vectores, es en general. Si tenemos 3, si tenemos 4 vectores, por ejemplo, siempre va a ocurrir así, como veremos a continuación. Ahora vamos a considerar... Quiero que me vayan investigando qué es la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Sí? ¿Y qué relación tiene con lo que aquí tenemos? Ley de senos y ley de cosenos, ¿y qué relación tiene? Como vectores. A ocurrir así, como veremos a continuación. Ahora vamos a considerar tres vectores, el vector U, V y W. El vector U 2,1, V 3,-2, W menos 1,-2. Y vamos a representar la suma de estos tres vectores geométricamente. Primero vamos a calcularla algebraicamente. Algebraicamente simplemente sumamos las componentes X y sumamos las componentes Y. Así que el vector U más V más 2. A ver, nos está indicando algebraicamente. La palabra algebraica parece muy simple, muy sencilla. Pero vamos a tener que manejar la palabra algebraica, que es una suma nada más. Los signos, y entonces, delta. Quiero que vayan investigando también qué significa delta. No sé si la vimos la clase pasada, pero es muy importante la palabra delta. W va a ser 2 más 3, 5, 5 menos 3, 4. Y 1 menos 2, menos 1, menos 1 menos 2, menos 3. Simplemente se suman estas componentes y se suman estas componentes. Bueno, vamos a ver geométricamente cómo se calcularía la suma en este caso. Primero dibujamos el primer vector, que es el vector U, que es el 2,1, así que nos vamos a las coordenadas 2,1 y dibujamos un vector que empiece en el origen y termine en el 2,1. Ese va a ser el vector U. A partir de donde termina U, vamos a dibujar el vector V. En este caso, para dibujar el vector V, noten que tiene componente X3 y componente Y menos 2. Así que vamos a empezar a contar desde aquí, desde la punta de la flecha de U, 3 en la dirección X. Entonces, de aquí contamos 3 hacia la derecha. 1, 2, 3. Y luego menos 2, o sea que 2 hacia abajo. 1, 2. Y aquí va a terminar el vector V. Así que dibujamos el vector V empezando donde termina. Es decir, donde termina el vector volvemos a considerar como si fuera el origen y le damos los valores. Termina U y terminando aquí donde habíamos dicho. Bueno, a partir de aquí, ahora vamos a dibujar el vector W. W va a ir menos 1 en X, menos 2 en Y. Así que a partir de esta punta nos vamos menos 1 en X, o sea, 1 hacia la izquierda, y menos 2 en Y, o sea que 2 hacia abajo. Y entonces aquí va a terminar el vector W, que empieza aquí. Bueno, entonces ya hemos dibujado en sucesión U, V y W. El vector suma, como les mencionaba hace un momento, simplemente se va a formar como el vector que empieza donde había empezado U, o sea, en este caso empieza en el origen y termina en donde terminó el último vector, que fue el W. Entonces, este vector de aquí va a ser la suma de estos tres vectores.
Y se darán cuenta, si nosotros consideramos esa diagonal y vamos a observar que del lado izquierdo del origen hacia abajo es el eje Y hasta -3, y luego tengo de mi origen del -3 y tengo 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces serían 3, 4. Yo les preguntaría, ¿sabríamos la resultante? ¿Quién me podría decir la resultante? Vanessa, a ver, levantó la mano Vanessa. Ayúdame, Vanessa. ¿Cuánto vale la hipotenusa si utilizamos el teorema de Pitágoras? Yo sé cuánto vale, profe. ¿Cuánto? 5. 5, ¿verdad? Así de fácil. 3, 4 y 5 por el teorema de Pitágoras. Nada más. No hay ninguna, no hay que estarle buscando. Entonces, aquí sí es muy importante que manejemos el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, yo les voy a pedir, ¿sí?, un ejercicio del teorema de Pitágoras por día, por día. No quiero que, es que no sé, es que, no, nada, en el examen. Es que no quiero problemas de la parte de lo que es conocimientos previos. No quiero problemas de que, si no lo sabemos, pues ya estamos reprobados, ya no hay ningún, ¿sí? Entonces, si no les había dicho que también por día, quiero por el momento de aquí hasta que yo les diga una ecuación de primer grado y una ecuación de segundo grado, ahorita también me voy a basar en internet para decirles cómo lo quiero, cómo quiero esas ecuaciones y por qué, ¿sí? Y a partir de aquí, si nos fijamos en las componentes de este vector, Profe, se está cortando. este vector tiene componente x 4 y componente y -3. Así que de esa manera es como podemos representar geométricamente la suma de más de dos vectores. Si tuviéramos... Miren, ahorita, ayer se me cortó, por cierto, también. En la noche también se me cortó. Entonces yo les pediría que me tengan paciencia, un poquito de paciencia. Si me llegara a salir, no se me escape, no se me vaya. Yo voy a tratar de, para la otra semana, ya haber solucionado el problema. Ya sea que me conecte directo, pero a ver cómo le hago. ¿Sí? Los 4 vectores, pondríamos 4 vectores en sucesión. Si tuviéramos 5, pondríamos los 5 y así. Siempre unimos en donde empezó el primero hasta donde terminó el último vector. Si se dan cuenta, la diagonal es la hipotenusa. Volvemos a trazar la siguiente, incluso, imagínense que yo nada más tracé el primer vector. Como componentes ya sabemos que es 1, 2 y 1. Luego, si yo me basara en el siguiente, fíjense lo más curioso, si yo me basara en el segundo vector y quisiera saber la hipotenusa, trazaría mi resultante, pero si se dan cuenta, mi resultante sería desde donde está el punto diagonalmente hasta 0. ¿Sí? Y tendría entonces 1, 2, 3, 4, tendría 5 en X y 1 en Y. Entonces, yo posiblemente en el examen les diga, cada uno vaya encontrando la resultante o la diagonal, porque en realidad es la diagonal y seguimos trabajando con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la multiplicación por un escalar. Para esto consideremos el vector U que tiene... Recuerden que el escalar es un número cualquiera. ¿Sí? El escalar es un número. Incluso la fuerza, el módulo, el vector se convierte en escalar cuando agarramos y decimos, la fuerza vale 15 newton, 20 newton, porque es un valor, es un módulo. Tiene componentes 2,1 y vamos a calcular algunos productos de U por un escalar. Por ejemplo, este es el vector U, que es el que tiene componentes 2,1, y vamos a calcular la multiplicación de U por el escalar 2. Entonces 2 por U va a ser multiplicar cada componente por 2, 2 por 2 son 4, 2 por 1 son 2, así que va a ser el vector 4,2. Si dibujamos este vector aquí, va a ser 4,2, termina aquí, entonces va a ser este vector. Noten que el vector tiene la misma dirección y el mismo sentido en este caso que el vector U.
pero su magnitud se duplicó, su magnitud ahora es el doble. Eso no es casualidad, eso resulta de que multiplicamos aquí por 2. ¿Qué pasaría si multiplicáramos por 3? Si multiplicamos por 3 obtenemos el vector que es el 6,3, porque 3 por 2 son 6, 3 por 1 3, así que obtenemos 6 en X, 3 en Y, el vector va a terminar aquí. O sea que en este caso el vector triplica su longitud. Eso ocurre siempre que multiplicamos por un número positivo. Simplemente la longitud del vector se multiplica por ese mismo factor. Si multiplicamos por 2, pues se duplica, si multiplicamos por 3, se triplica. ¿Qué pasaría si ahora multiplicamos al vector u por un escalar negativo? Por ejemplo, si hacemos esta multiplicación, menos 1 por u, en este caso nos va a quedar el vector menos 2, menos 1, que se obtiene de multiplicar cada número de estos por menos 1. Aquí, antes de representar esto geométricamente, también hay que mencionarles que el vector u lo podemos considerar como el vector 1 por u. O sea, en este caso es como si estuviera siendo multiplicado por el escalar 1, que en realidad no hace falta escribir ese 1. O sea, siempre que multipliquemos el escalar 1 por cualquier vector, nos vuelve a dar el mismo vector. Eso es algo obvio. Entonces aquí podemos multiplicar 1 por u y simplemente dejarlo como u. O sea que esto lo podemos representar como menos u. No hace falta escribir el 1. Bueno, pues el vector menos u es el vector menos 2, menos 1. Lo dibujamos, menos 2, menos 1. Y resulta que queda en la misma línea sobre la que está el vector u, pero en sentido opuesto. Entonces, multiplicar por un escalar negativo lo que hace es cambiar el sentido del vector, o sea, hace que apunte en la dirección opuesta, y ya dependiendo de qué factor pongamos aquí, también se va a alargar su magnitud o incluso a acortar, porque si aquí hubiéramos multiplicado por un medio, pues la longitud del vector se haría a la mitad, por ejemplo. Entonces, si aquí multiplico por menos 2, pues el sentido se opone, pero se duplica. Se hace más largo el vector, pero en el sentido opuesto. Bueno, esa es la interpretación geométrica de la multiplicación por un escalar. Hasta ahorita hemos visto únicamente esas dos operaciones. Hay otra operación que es la resta de vectores. Quiero que hagamos este ejercicio, jóvenes. Quiero agregar lo que sería delta. Vamos a dibujar vamos a hacer nuestro plano cartesiano. Quiero que todos lo vayan haciendo, por favor. Vamos a colocar un punto 5,3, 5,6. ¿Sí? Ese le vamos a llamar el A. Coordenada 5,6 y le llamaríamos A. Luego le voy a llamar B. $12,9. $10 le voy a poner. Entonces serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y luego 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Del punto A al punto B voy a trazar mi vector. Y voy a trazar líneas verticales hasta hacer contacto con X. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Víctor,
muéstrame ¿cómo te quedó? Víctor, Víctor, ¿cuál, profe? Es que hay tres. Víctor Molina. Es que hay dos Víctores Molina, profe. ¿Yo o Moreno. voy? Pero no había percatado que hay tres Víctor, ¿verdad? Perdón. No se alcanza a ver, profe, pero... Sí. No sé si sería así. A ver. Trazaste primero. ¿Cuál es el que estás dibujando? Es el de abajo, ¿verdad? Sí, apenas hice los dos vectores que pidió. A ver, yo les voy a pedir que trabajen en cuaderno cuadriculado. Recuerden que también tengo que ir evaluando sus avances. La clase pasada yo les pedí que vayan haciendo un resumen. Si no tienen sus resúmenes de las clases pasadas, no tienen derecho a examen, se los vuelvo a comentar, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bueno, Víctor, a ver, vamos a pasar con el Víctor Manuel. Víctor Manuel. Sí, solo que estoy desde mi celular y no No hay que alcanzo a ver. perder mucho el tiempo. Si, díganme, no lo tengo, no lo he hecho y nos pasamos con el No, siguiente. sí lo tengo. Pero Víctor Hugo. Tengo lo mismo que Víctor Molina, profe. No me diga. Vanessa Martínez. Recuerden que ya los estoy evaluando desde ahorita. Lo mismo. De hecho, también lo tengo. A ver, quiero ver qué es lo mismo, señorita. Bueno, sí es lo mismo. Valeria. Yo lo hice en libreta rayada, lo estoy pasando a libreta cuadriculada. No importa. Quiero ver cómo está trabajando, cómo están trabajando. No sé si se alcance a ver. No lo alcanzo a ver. Puede volver a activar su cámara. Miren, yo la verdad no me gusta que todos tengan activado su cámara. Me hace a veces... Entonces yo creo que si no trabajamos así, yo les voy a pedir que activen su cámara para no estar mucho distrayéndonos. Jimena, ¿cómo vamos? Uriel. Voy, profe. ¿Me está viendo? No. No. Permítame que lo acomode bien. ¿Ya se ve o prendo la luz? No, a ver. Está bien como, a ver, miren. Pongan cuál es el punto A y cuál es el punto B. Ayúdenme en esa parte. Yo lo hice de otra forma, pero no sé, es que como todos lo están haciendo igual,
Yo creo que a lo mejor la que me equivoqué soy yo. A ver. Profe. Es una vertical, ¿no? A ver, yo les dije ahorita que nada más me tracen el punto A y el punto B. Nada más, el punto, la coordenada. Les dije, quiero la coordenada A y B. No quiero los vectores, quiero la coordenada nada más. Ándele, así. O sea, yo necesito trazar A, el punto A y el punto B. Y después trazar la línea como vector. ¿Sí? Con origen en A, ¿no? Mande. Con el origen en el punto A. Ajá, exactamente. Con el origen en el punto A. Porque recuerden que nosotros los vectores los podemos mover. Ahora, así como lo tiene, Tomás, vas a agarrar y del punto A vas a trazar una vertical hasta cortar con el eje X. Y el punto B también vas a trazar una vertical hasta cortar con el eje X. Sí, es un segundo, Tomás. Bien. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Debajo del vector, debajo de la diagonal, incluso quiero que remarque los catetos de los puntos A y B, por favor. Si puede ponerlos de otro color. Se forma un triángulo rectángulo, ¿no es así? Sí. A ver, cuando lo tenga me avisa y lo pone en pantalla, por favor. A ver, ¿quién lo tiene? A ver, vamos a ver aquí a José. Si se dan cuenta, ya tenemos ahí el triángulo rectángulo. Quiero que, así como está, obtenga los valores de X y los valores de Y, del triángulo rectángulo, nada más, por favor. Todos, por favor, todos. Valeria, ¿ya lo tienes? No, todavía no.
María Fernanda, ¿me puedes mostrar tus avances? Profe, Mande. ¿a qué se refiere con ponerle los valores de X y Y al triángulo rectángulo? Sí. ¿Ponerle las coordenadas o la No, medida en unidades? la medida nada más, los valores que tendríamos, no, si les dijera, quiero las coordenadas, no. Si se dan cuenta, yo ahorita quiero el valor nada más, que digan, el módulo, nada más, de X y de Y. ¿Cómo Gracias. vamos? Creo que es 17,16, profe. Ajá, a ver, ¿puedes mostrarlo, por favor? A ver. A ver, ¿quién lo tiene? A ver. Permítame tantito. Que no prende mi cámara. A ver, Iván, ¿cómo vamos? Ay, no sé si se alcance a ver ahí. No veo. A ver, lo que pasa es que, a ver, vas a formar el triángulo rectángulo del punto A. Ajá. Ahora sí que del punto A al punto B tienes la diagonal. Y de esa diagonal obtener los objetos. Profesor, Vale. a mí me dio en X7, en Y4 y la hipotenusa raíz de 65. A ver, ¿me ayudas a mostrarlo, por favor? Pero bueno, mis dibujitos están... No importa. Se ve difusa su... Ándele, así. Bueno. En X, ¿cuánto le dio? 7. 7, ¿verdad? Sí, 7. ¿Y cuánto? En Y me dio 4. 4. Y la 4. hipotenusa raíz de 65. Bueno, jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo les comentaba que de A a B es una diagonal. En B vamos a colocar la flecha. La pude haber colocado en A, la flecha. Ahora, ¿cómo podría obtener el valor? Pensemos que, si se dan cuenta, de B en X yo tengo 10. Perdón, son 12. En X, de todo son 12. Pero en el primer punto en X, tengo un valor de 5. Entonces voy a agarrar y voy a hacer una resta, como dijo el maestro, pero aquí voy a hacer 12 menos 5, ¿cuánto me da, jóvenes? 7. 7. ¿Qué es lo que estoy obteniendo? El valor de la distancia de X entre los dos puntos. Exactamente, la distancia entre los dos puntos. Ahora bien, aquí, para encontrar entonces ese valor, espérenme tantito. Espérenme un segundito. Entonces tendríamos que hacer lo mismo ¿en dónde? En Y. Entonces yo tendría que hacer lo siguiente, jóvenes.
tendría que 12 menos 5, ¿verdad? ¿Cuánto Es 10 da? menos 5. Nos daría 7, ¿verdad? Sí. Pero entonces yo estaría manejando aquí un concepto. Estaría considerando que delta X es igual a 12 menos 5. También sería lo mismo trabajar delta Y es igual y tendríamos que manejar 10 menos 6. ¿Cuánto nos da? 4, ¿verdad? Y lo estamos viendo gráficamente. A eso le vamos a llamar intervalo. Le vamos a llamar resta. Pueden llamarle lo que ustedes quieran, pero que quede que se comprenda que en realidad es parte. Pero otra cosa también muy curiosa. ¿Qué hubiera pasado si ese punto tuviera coordenadas negativas? El intervalo que es negativo se sigue respetando. Es decir, que aquí yo podría poner lo siguiente. Disculpe, profe. Nuestro compañero Diego Martínez Hinojosa se le fue la luz. Bueno, nada más para... Sí. Gracias. Sí. ¿Podría continuar? Por favor. Bueno, entonces aquí nosotros tendríamos que manejar lo siguiente. Tendríamos te ponen muchas prácticas para que practiques mucho todos los cálculos. Y Rocha, con Rocha ya pasaste, ese fue eso no puede, en serio. podríamos poner. Esa materia es muy difícil de pasarla, pero con el de Uriel, tienes tu micrófono prendido. Menos X inicial. O también en su defecto, X2 menos X1. ¿Sí? El signo negativo no lo vamos a quitar. Quiero que ahorita me investiguen rápidamente qué es delta, qué se entiende como delta. Creo que era la diferencia entre dos cantidades. Sí, también puede ser la diferencia entre dos cantidades. Ahorita todo lo que sea, incluso desde el punto de vista coloquial, aceptar. Porque es la parte donde nosotros tenemos que comprender. Más adelante vamos a entender bien el concepto. Por el momento, si ustedes me dicen es una resta, sí, es un intervalo, sí, es la diferencia, sí. Es un incremento, ¿no? Es el incremento también, se los voy a hacer. ¿También significa cambio? También es un cambio. También. Les repito, ahorita les voy a aceptar todo. Poco a poco vamos a ir avanzando. Porque si ustedes no lo hacen en su casa, entonces el día del examen, la verdad, vamos a tener muchos problemas. Es decir, vamos a tener muchos reprobados. Bien, entonces, si se dan cuenta, nosotros así vamos a manejar el intervalo. ¿Sí? Ahora bien, dejen pasar, dejen bajarlo. Dejen guardarlo.
Bien, ahorita voy a poner un ejercicio, voy a poner una parábola. Y ahorita seguimos con lo de los avances de datos de vectores. Si se dan cuenta, en este ejercicio yo tengo una parábola. Pero los dos puntos, ya no sé si llamarle azulito o no sé, bueno, esos dos puntos que son de color azulito o que están del lado moradito o lila, están del lado derecho. Si yo trazara una línea recta y quisiera sacar sus intervalos, yo les pregunto, ¿cuánto valdrían sus intervalos en el eje X y en el eje Y? En el eje X sería de 2 a 4. 2 y 6. Sería 2 exactamente. ¿Y por qué de 2 a 4? No, solo 2. Sería 2. Estoy pidiendo el intervalo, la suma, la resta, como lo quieran llamar. Porque estoy trazando una línea de las dos puntos lilas, morados. Y quiero el intervalo igual a delta X. En Y, delta Y. En delta Y, ¿cuánto vale? 6. 6. Pero si se dan cuenta, yo le estoy quitando 2 unidades. Es decir, de 4 le estoy quitando 2 unidades. En Y, ¿qué es lo que estoy haciendo? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí la pregunta sería, ¿cómo estaría obteniendo esa delta? ¿Cómo estaría obteniendo esa delta, jóvenes? Sí, a ver, ¿puede repetirlo, por favor? Porque si yo manejo la coordenada en Y, ¿cuánto me daría, jóvenes? 1. A ver, creo que me vamos a considerar el punto que está abajo, lo voy a llamar A. Y quiero la coordenada, ayúdenme. En X, ¿cuánto sería? 2. 2. ¿En Y cuánto? Menos 5. Menos 6. Menos 5. Ah, no. Menos 5. Ya Menos como 5. menos 5. Y ahora en B, la coordenada B, ¿cuánto sería en X? 4. 4. Y en Y, 1. 1. 1. No. Ahora fíjense, si yo estoy considerando y necesito el intervalo, ¿cómo le haría? Primero tendría que hacer, lo voy a manejar así, 4 menos 2, ¿cuánto me da? 2. 2. 2. Y luego sería 1 menos 5, ¿cuánto me da? 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos. A ver, aquí yo estoy ya cometiendo un error. Sí, porque sería menos 6, ¿no? Porque sería menos 6, pero bueno, quiero que congelen esa imagen, tal como está. ¿Sí? ¿Le hacemos captura de pantalla? Espéreme, yo soy malo para eso, pero lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Aguántenme.
Bueno, miren. Voy a tratar de primero poner las coordenadas. Lo voy a poner aquí A. Y tengo el paréntesis. En ese paréntesis habíamos quedado que sería 2. 2, menos 5, ¿estoy bien, jóvenes? Menos 6, ¿no? No, menos 5. No, menos 5 el primer punto. Sí, lo está indicando. Menos 5 sería 1, 2, 5. Esa sería mi coordenada. La otra, si se dan cuenta, sería 4 y 1. 4 y 1. Entonces, sería B. Sería 4,1. Así lo tendríamos, ¿verdad? Perdón. Así lo tendríamos. Sí, profe. Pero, de acuerdo a ¿cómo estaría encontrando ese intervalo? ¿Restando? Sí, entonces si se dan cuenta, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos, sí, pero ¿qué es lo que necesito? A ver, ¿qué es lo que necesito? A ver, no puedo hacer sí. Ya sea que reste los puntos o trace un triángulo. Exactamente, necesito trazar un triángulo rectángulo. Pero espérenme, es que todavía no me adapto a esto. Si quiere, hasta abajo le puede quitar el aumento de 500 y redúzcalo para que sea más la pantalla. A ver, sí tiene razón. Gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De acuerdo a este dato, como dice su compañera, yo les dije al principio del curso, vamos a trabajar con puros triángulos rectángulos. Trazo una línea en los 2 puntos morados. Pero si se dan cuenta, yo agarro y desde donde está sería 1, 2, 3, 4. Entonces, yo para X, tendría que considerar lo siguiente. Si yo voy a manejar o voy a considerar, bueno, y esto no pasaría presencialmente, o quién sabe, tendría delta X es igual, y si yo lo trabajo como fórmula, me quedaría y lo voy a poner, sería X final, lo voy a poner así, bueno, debe ser con minúscula, menos X inicial. Esto me estaría dando X final, ¿cuánto valdría, jóvenes? 4. 4. Y sería menos 2. Entonces nosotros sabemos que en ese intervalo estaríamos trabajando con 2. Eso sería para X. Pero no es lo mismo trabajar ahora en el caso de Y. Más bien es lo mismo. Nada más lo que se nos complica sería
la parte algebraica, una suma algebraica. Esto es una suma algebraica. Delta X me está indicando que es una suma algebraica. Pero tendríamos que trabajarlo igual. Y sería delta Y es igual a Y final menos Y inicial. Entonces aquí tendría Y final menos Y inicial. ¿Cuánto vale Y final? 1. Si se dan cuenta, ahora nos está indicando que depende de cómo lo vayamos a considerar, porque fíjense, ¿qué pasaría si yo le pongo el valor de 1, como usted me estaba comentando? Porque en realidad tendríamos que, sería 1, y luego sería menos, y luego Al final quedaría como... Y luego tendría que poner, ¿qué? Un paréntesis. Pero eso queda activo. ¿Vale? Entonces tendría que poner un menos, ¿verdad? Un menos 5. A ver, ustedes me dicen si es correcto. Y aquí... Sí, está bien. Entonces tendría 1 más 5. Entonces, aquí estaríamos obteniendo un valor. Pero, aquí nosotros estaríamos considerando algo muy importante. Valores absolutos. Porque alguno me podría decir, maestro, pero ¿por qué no ponemos un valor negativo? Sí, lo podemos poner. Pero nosotros vamos a trabajar ese delta como un valor absoluto. Ese delta, repito, al final lo vamos a considerar, e incluso nos puede indicar si es una aceleración o es una desaceleración, ya cuando lo estemos aplicando. Y les repito, para mí es muy importante esta parte, que se entienda qué es delta. Sí, algunos me dicen, es que delta es un incremento, es que es una variación, es que es una muestra, pero para allá vamos. ¿Sí? Para la interpretación de la derivada necesito que esto quede muy claro. Bueno, este mismo ejercicio quedaría también. El punto que tenemos aquí, los dos puntos, quiero que me obtengan una ecuación de primer grado. Y de la otra ecuación de la parábola también quiero que me obtengan la ecuación de la parábola. ¿Sí? Y a partir de ahí, quiero que me identifiquen la ecuación de primer grado y la ecuación de segundo grado y las resuelvan. Por el momento me van a decir, oiga maestro, pero ¿qué es lo que me está pidiendo? Haga lo que quiera. Pero obténgame la ecuación de primer grado y la ecuación de segundo grado, nada más con los puntos. ¿Sí? Quiero la ecuación de primer grado y la ecuación de segundo grado. Eso es lo que necesito. ¿Cómo lo va a hacer? Como usted quiera. Ya vimos geometría analítica, ya sabemos geometría analítica, ¿sí? Quizá yo tenga muchas fallas, quizá yo no sepa, quizá cálculo vectorial, pero lo tienen que hacer. Porque lo van a aplicar en mecánica y en electromagnetismo y en laboratorio. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No. Bien. La otra parte, bueno, todavía son las 8:11. Tenemos 4 minutos para seguir viendo el video. Ahorita no sé dónde anda el video, pero ahí está.
es una manera de ver la suma de vectores. Consideremos, por ejemplo, el vector U que tiene componentes 2,3 y el vector V que tiene componentes 3,1. La resta de estos dos vectores se calcula así como lo hacíamos con la suma, simplemente restamos las componentes correspondientes. Por ejemplo, el vector U menos V se va a calcular como 2 menos 3 con 3 menos 1. Entonces 2 menos 3 nos da menos 1 y 3 menos 1 nos da 2. Si se dan cuenta, este también es el intervalo, también, pero no lo está trabajando como delta. Entonces, también quiero que lo analicen. En este caso es importante el orden en el que se realiza la resta, porque el vector V menos U sería restar 3 menos 2 y 1 menos 3, y nos quedaría el vector 1, menos 2. O sea, V menos U es 1, menos 2. También pueden notar aquí que las dos restas nos dan los mismos números, pero con el signo opuesto. U menos V es menos 1, 2. V menos U es 1 menos, menos 2. Entonces, el vector U menos V lo podemos considerar como el mismo vector V menos U, pero en sentido opuesto, por lo que ya vimos hace un momento, de que multiplicar un vector por menos 1 hace que se cambien las coordenadas de signo y hace que el vector geométricamente cambie de sentido. Bueno, vamos a ver cómo se interpreta la resta geométricamente. Para esto vamos a representar los vectores U y V. El vector U es el 2,3, el vector V es el 3,1. Y que... Jóvenes, si nosotros estuviéramos sumando estos vectores, agarro y U lo voy a colocar donde termina V, y donde termina V voy a colocar B. Estaría encontrando la diagonal, pero en este caso la resta sería, y para mí es muy importante, este video lo vamos a volver a repetir para la siguiente clase, 1, 2, 3 veces. Es muy sencillo, pero es muy complejo, si no lo entendemos. Queremos representar la resta geométricamente a partir de estos dos vectores. Aquí lo que obtuvimos es que la resta es menos 1,2, o sea, es este vector de aquí, menos 1,2. Este es el vector resta. Bueno, pues noten que si este vector lo tomáramos de aquí y lo desplazáramos de tal manera que empiece aquí donde terminó V, o sea, así, se forma aquí entonces un triángulo. O sea, justo este vector queda de tal manera que empieza donde había terminado V y termina justo donde terminaba el vector U. Eso siempre va a ser así con la resta. O sea que la resta de dos vectores la podemos calcular geométricamente simplemente uniendo los puntos donde terminan estas dos flechitas. Ahora aquí puede quedar la duda de hacia dónde debe de apuntar la flechita. Por ejemplo, si ustedes nada más tuvieran estos dos vectores, pues ya saben que uniéndolos obtienen el vector resta, pero tienen que darle un sentido a ese vector. Pueden apuntar hacia aquí arriba o puede apuntar hacia aquí abajo. ¿Cómo vamos a saber hacia dónde va a apuntar? Bueno, pues tienen que tomar en cuenta que siempre el vector va a apuntar hacia el vector en el que hasta se van a reír, jóvenes. Este sería nuestra 836. Van a hacer el ejercicio. Quiero el desarrollo. No quiero el resultado. Quiero nada más el desarrollo. Sí, sería... Y serían dos ejercicios nada más, serían muy sencillos. Entonces, lo van ya resolviendo, el otro sería el siguiente.
Eso es para ir compensando lo de números reales, naturales. Entonces, yo sé que en 5 minutos los van a resolver. Están muy sencillos los dos. Sí, y me los van a mandar a mi correo. Ahorita les voy a poner en el chat. Entonces ya los van resolviendo, por favor, y me los mandan a mi chat. Profe, Mande. ¿puedo sugerir que usemos Classroom para entregarle estos trabajos? ¿Qué cree que tengo problemas con Classroom? Pero bueno, Es que a nosotros se nos facilita más entregar los trabajos por ahí porque ya vienen las tareas asignadas y ya sabemos qué le tenemos que entregar. Bueno, ¿qué le parece si ahorita me lo entregan nada más a mi correo y ya para la siguiente vemos cómo me los entregan en Classroom? ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Entonces lo que tenemos que resolver son las dos raíces que puso ahí. Por favor, Vanessa. Sí, quiero el desarrollo. ¿Y quiere que se las mandemos ahorita por correo? Sí, por favor. Ok. ¿Y lo de la parábola, por dónde se lo mandamos también ahí? Lo de la parábola, ese sería de tarea. Ahorita no, ese no quiero que... Sí. Otra duda, profesor. ¿Quieres saber si, o sea, por ejemplo, que la raíz sea la hipotenusa de un triángulo o nada más raíz en sí? Quiero que resuelvas como si estuviéramos en la primaria o en la secundaria. Ah, ok. ¿Cómo se resuelve 836.8 y .08368? Los pasos.
Profesor, Mande. va a ser al correo que puso en los comentarios, en el chat. Sí, por favor, y ya nos ponemos de acuerdo para la siguiente clase de la otra plataforma que ustedes comentaban, ¿no? Ok, gracias.
Disculpe, profesor, pero ¿cuántas decimales quieren en el Con resultado de la una, raíz? con una es suficiente. ¿Sí? Ah. Con una. Nada más quiero saber, voy a medir una parte cognitiva de cada uno de ustedes. Bueno, jóvenes, ahí les encargo que me lo manden. Supuestamente era para 10 minutos. Sí. Nos vemos la siguiente clase. ¿Es el martes o el lunes? El martes. 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 Nos vemos ¿Le el martes. enviamos nada más una raíz o las dos? ¿Mande? Que si le tenemos que enviar nada más una raíz o las dos. Pues tendrían que ser las dos, pero bueno, mándenme una. Va. Mande. Sí. Nada más vamos a tomar 2 semanas, esta y la otra.
que diario hagan un ejercicio y ya después vamos a meter funciones trigonométricas. Pensemos que sean 10 ejercicios. Sí, por favor.